alternativa es caminar, porque hoy por hoy la inflación está haciendo estragos en todos los puntos de la Argentina y obviamente que en los mercados más cercanos se siente y se siente mucho. Pero vamos a hablar con Eugenia Rodríguez, ella es analista económica del CEPA, para tratar de entender qué es lo que está pasando en la Argentina con los precios y si estas medidas que ha tomado a priori el gobierno nacional pueden ayudar de algo en la diaria, ¿no? En la diaria. Vamos a hablar con ella. Eugenia, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Bueno, Eugenia, preguntarte primero, ¿no? Por las medidas tomadas por el gobierno nacional, estas primeras medidas que se dieron a conocer, bueno, ¿cuál es tu visión al respecto? Y si esto va a llegar finalmente al precio, ¿no? Que tanto estamos hablando, para que se regularice y no haya estas subas mes tras mes para todos los argentinos. Bien, bueno, la medida puntual que tiene que ver con este fondo de estabilización, este fideicomiso público del trigo, es una herramienta necesaria, una herramienta que puede tener impacto puntualmente en el mercado interno y referido justamente al trigo y todos sus derivados, harina, pan, galletitas, digamos, apunta específicamente a este sector en un contexto internacional vinculado al conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, en donde los precios internacionales están al alza y están presionando directamente sobre este insumo que es clave justamente para lo que, digamos, los productos que consumimos en la canasta diaria. Por lo tanto, es una herramienta que a priori puede ayudar. A ver, Eugenia, pero expliquémosle a la gente de qué consta esta herramienta, ¿no? Básicamente, tal vez del otro lado dicen a grandes rasgos, bueno, hay una herramienta nueva, pero a ver, ¿cómo me va a servir y qué significa esta herramienta? Bien, perfecto. Es una herramienta que tiene el Estado a través, digamos, de aplicar una retención, o sea, se sube la retención a dos subproductos de la soja. Esto es importante aclararlo, no es al poroto de soja, sino a la harina y el aceite de soja, de 31 a 33%, que es el máximo establecido por la Ley de Solidaridad, que es el máximo que ya tiene vigente el poroto de soja. Sí. Estos dos puntos de retenciones representan entre 350 y 400 millones de dólares. ¿Qué pasa con este dinero? Se capta de alguna manera, digamos, el Estado interviene en esto que se escucha habitualmente, este fideicomiso público, y lo traslada de la soja, o sea, de estos productos de la soja al trigo. Puntualmente, ¿a quién? A los molineros. ¿Para qué? Para que puedan seguir adquiriendo este insumo al precio que lo hacían antes de la guerra, y por lo tanto también después poder vender todos sus productos en el mercado interno a ese precio previo. Por ejemplo, si la tonelada de soja estaba entre 23.000 y 25.000 antes de la guerra, estoy hablando de pesos, después pasó actualmente entre 30 y 40 la tonelada, sí. Por lo tanto lo que permite el fideicomiso es volver de alguna manera a ese 23-25, es decir, impacta tanto en el molinero, impacta en la panadería, impacta en lo que compra el consumidor final. ¿Y cuándo el consumidor final se va a dar cuenta de que esta medida está haciendo efecto? Bien, buena pregunta. Lo que es muy difícil saber cuándo va a empezar a bajar lo que ya subió, que es lo más complicado. Claro. Me parece que esta herramienta que ya, bueno, empezó a funcionar a partir del anuncio del presidente, del Ministerio de Agricultura, va a tener en el corto o mediano plazo un impacto en el precio directo, lo que pasa que no va a ser inmediato en lo que ya subió. Por ejemplo, la bolsa de harina, por ejemplo, el pan. Eso hay que ver, digamos, qué estrategias también se da el gobierno. Creo que acompañado con otras políticas, como ver la ampliación de precios cuidados, ver lo que ustedes bien mencionaban en el informe de qué pasa en los comercios de proximidad, en los almacenes, que es donde más ha aumentado también el rubro de alimentos, para, digamos, una serie de estrategias que complementen. Quiero decir, el fideicomiso aparece como una herramienta sumamente útil, difícilmente sea lo único que venga a solucionar el problema del incremento general de precios. Sí, siempre se dice que es multicausal, ¿no? Y uno se pregunta, bueno, está bien, todas estas causas, ¿no? Que tiene que atender el gobierno, ¿cuáles son? Bien, sí. Por ejemplo, ahora está atendiendo el impacto de este conflicto de la guerra entre Rusia y Ucrania, este conflicto bélico que tiene una incidencia directa que se puede detectar. Después tenemos el tema de frutas y verduras
y carnes también, todo aquello que está quedando fuera de las políticas de regulación de precios es donde más se observa el aumento este principio de año, que ya lleva 8,8% de inflación. Sí. Por lo tanto, lo no regulado está teniendo una incidencia clave en el alza del índice de precios. Hay que ver si realmente, por ejemplo, se habló también de la posibilidad de que se anuncie en estos días alguna canasta de frutas y verduras a precios justamente regulados, precios máximos, porque las frutas y verduras vienen aumentando. Lo mismo la carne, aumentó 6% mensual, sobre todo los cortes, lo que se llama cortes caros, es decir, aquellos que no están dentro de los cortes cuidados del gobierno. O sea, ahí hay algunas puntas clave que vienen incidiendo. Por ejemplo, que puede ser el pelleto. Sí. Exacto. Bueno, la carne picada es la que más aumentó, 11% en el mes, la nalga. Vienen aumentando demasiado con respecto a el promedio de los precios cuidados de los cortes de carne de consumo interno. De hecho, también a esto que se agrega la amenaza del sector de incumplir el acuerdo de precios cuidados y la no exportación de estos 7 cortes para el mercado interno, para el consumo interno. Una amenaza del sector en esta semana, finalmente no ocurrió, pero bueno, ahí hay otro factor a controlar. El gobierno habló de una mesa sectorial también con los distintos sectores involucrados, calculo que también incluirá al sector cárnico. Y se agrega la cuestión no menor de la incidencia que tiene la concentración del mercado en algunos rubros. Por ejemplo, no es menor el dato, CEPA lo analizó en un informe hace un tiempito, sobre que el 70% de la góndola está controlado por 20 empresas. Entonces hablamos de un conjunto de causas, como ustedes bien decían, que inciden en esta suba de precios que por lo menos para los 3 primeros meses del año parece que va a continuar igual. ¿Y cómo está el tema para que Precios Cuidados llegue, por ejemplo, a los supermercados chinos? Me parece que tiene que retomarse porque tiene que ver con lo que está pasando en la venta de proximidad, volver a retomar la negociación con los supermercados chinos, ver de qué manera se establece alguna canasta de precios de referencia, alguna canasta de precios máximos. De qué manera también esta política de precios cuidados, y de igual manera ampliada, reducida a ciertos productos, pero también se traslada a los comercios de almacén. Y otro aspecto no menor es el control. Me parece que hay que tener presente también la importancia, además de que exista la política, de que haya un control de la forma más efectiva posible para que después quien va al supermercado se pueda encontrar o al almacén realmente con esos precios. Y ahí el rol del Estado es clave. Sí, Eugenia, porque siempre se discute, ¿no? Este Estado paternalista que muchos detestan, pero que finalmente le piden justamente al Estado que tome cartas en el asunto. Y cuando toma cartas en el asunto, tampoco quedan muy conformes algunos de las personas o de los involucrados. Lo cierto es que hay una situación que está viviendo la Argentina, que es con un proceso inflacionario ya que viene hace varios tiempos, que obviamente tiene que ser tomado en cuenta y que bienvenido sea, obviamente, las diferentes políticas. Y lo que remarcabas vos, ¿no? El control debido para que finalmente estas políticas lleguen a todos lados. Eugenia Rodríguez, muchas gracias por esta comunicación. Seguramente vamos a estar hablando con vos en los próximos días porque este es un tema que obviamente viene de larga data y que vamos a tener que seguir hablando aquí en Argentina. Muchas gracias a ustedes como siempre. Por favor. Hasta luego.